Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:01, en un día que, bueno, aparentemente se parece a la primavera, no nos podemos quejar, y nosotros tampoco nos quejamos porque venimos muy, pero muy contentos de la realización del encuentro Borges, una geografía imaginaria, Borges en Fraiventos, que tuvo lugar el viernes y el sábado, a partir del viernes a partir de las 15:30 y bueno, el sábado todo el día hasta las 19 horas, más o menos a partir de las 10 de la mañana. Fue muy intenso, con mesas muy interesantes, sorprendentemente diversas. La verdad que sorprende toda la formas de abordajes que pueda haber en torno a Borges, todo lo que queda por decir, y realmente no sé si habrá sido muy original o sería único lo que se dijo, no lo puedo calificar yo. Sí sé que hay escritores y especialistas que me decían de que por lo menos se notó realmente que había un diálogo, ¿no? O sea, cuando hay mentes que están dialogando en un ambiente que por suerte estaba muy se logró un clima de afabilidad y de comunicación muy interesante, como ocurre a veces cuando hay que convivir, en este caso, en un lugar tan lindo como era Las Cañas, ¿no? Ahí en el complejo vacacional del BPS Las Cañas, en un lugar paradisíaco, aunque un día, tuvimos todo, tuvimos lluvia, tuvimos sol, tuvimos calor, tuvimos viento, y desde aquí quiero, en primer lugar, agradecer a la gente de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Río Negro, encabezado en primer lugar por su directora Estela Gorlochenko, pero aparte de todos los funcionarios que participaron en la organización de este evento, que nos ayudaron, ¿no? Y bueno, también un gran agradecimiento a Héctor Numa Moraes, que el viernes estuvo ahí estrenando 3 canciones, bellísimas canciones, musicalizó Arte Poética, que a mí me encantó, el poema La Lluvia, y después hizo Milonga de los Dos Hermanos, todas de Borges, realmente estuvo muy bien. Y Gloria de Masi, que nos sorprendió, la actriz Gloria de Masi, también la quiero agradecer, nos sorprendió con una cosa inesperada. Actuó, hizo una especie de, no sé si de stand-up o algo así, donde ella hacía de una veterana que está haciendo jogging y que de repente en el teatro se pone a contarnos que ella es de Fraiventos y que bueno, que tenía un novio, y ahí empiezan a hablar ahí del novio cuando ella era joven, y lee un poema de Jorge Luis Borges, un poema Sábado, que yo no lo tenía la verdad ese poema, y después hace algo más difícil todavía. En ese personaje de esta señora, en fin, que está recordando, lee Hombre de una esquina rosada, un cuento, y mientras lo va leyendo, lo va de alguna forma actuando, interpretando, de una forma que era por un lado jocosa o cómica, y por otro lado muy respetuosa del texto. Así que gracias a estos dos grandes artistas que pusieron su arte digamos para este encuentro, y al teatro Miguel Jun de Fraiventos, que estaba lleno o casi lleno en ese momento. Para hablar un poco, para abrir esta semana, la idea no es hacer una evaluación, la idea no, pero me gustaría, ya que las ponencias van a tardar un poco en ser pasadas por La Máquina de Pensar, hablar con algunos de los que participaron ahí, y por eso le voy a dar la bienvenida al poeta y al crítico, al ensayista, al profesor Gerardo Ciencio. Gerardo, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿cómo andas, Pablo? ¿Todo bien, Gerardo? Bien, todo bien. ¿Cómo le fue en el encuentro internacional Borges, una geografía imaginaria? Mira cómo arrancamos. Muy bien, estupendo. Primero, gracias por la invitación de esa idea que hace como un año, 8 meses, 9 meses, lo conversamos y parecía una idea bastante, por lo menos para el escenario actual, un poco descabellada, ¿no? Sí, parecía es cierto, lo hablamos en tu casa, lo comentamos, y parecía un poco, bueno, un poco delirante, digamos. No realizable tan pronto, por lo menos no realizable
en la Sí, práctica. me acuerdo que me comentaste algo, que estos encuentros internacionales se suelen organizar con un año de antelación, ¿no? Y eso haría 5 meses que lo estuvimos hablando. Sí, fue este invierno, es verdad. Ahora me estoy acordando, fue un día de invierno. Exacto. Sí, además, máxime que el último encuentro sobre Borges grande que hubo en Montevideo fue en el año del centenario, en el año 99, un encuentro que organizó, si mal no recuerdo, la Facultad de Humanidades. También con esas características, invitados nacionales, invitados internacionales. Pero sin la guitarra de Numa. Sin la guitarra de Numa, no, y aparte no había esta, digamos... No, por decirte un detalle. Claro. ¿No? Sí. Digamos, ahí la Facultad de Humanidades tiene su público objetivo, los propios estudiantes. Por supuesto, y docentes, ¿no? por supuesto, salvando todas las distancias, pero cada uno tuvo su encanto, ¿no? Las dos son hitos en cuanto al tratamiento de Borges en Uruguay, digamos, a la preocupación de la Academia Uruguaya por Borges. En el caso de Gerardo Ciancio, digamos, lo que hubo fue una gran diversidad de ponencias, de aspectos, de abordajes. Sí. Obviamente no voy a decir que se agotó, ni muchísimo menos, pero hubo de todos. Y en el caso de Gerardo, elegiste algo bastante peculiar, ¿no? Elegiste, por un lado, reseñar o explicar o contar la corriente anti-borgiana, contra Borges, y dijiste algo que yo no sabía, de que el primer libro que se escribe, que se publica sobre Borges en el año 54, si no recuerdo mal, era precisamente para criticarlo, para contra Borges, ¿no? Y empezaste con toda esa narrativa, digamos, a explicar esa corriente, para analizar la opinión o las opiniones que tuvo Mario Benedetti, los análisis de Mario Benedetti sobre Borges, B por B. Exacto, sí, ese libro de Prieto, un argentino del 54, como decías, claro, su primer libro que tematiza a Borges, ¿no? Y lo ubica en esa generación de escritores argentinos, a partir incluso de aquel litigio Florida-Boedo, ¿verdad? Que algunos dicen que fue una mera broma de la historia literaria, otros dicen que no, que fue real, etcétera, no hay tanta... Sí, o que fue exagerado, que fue estereotipado. Exacto, también. Sí, porque también incluso Prieto publicó un trabajo sobre el Martín Fierrismo, aparte de este libro, ¿no? En fin, digo, por decirlo, la bibliografía literaria sobre Borges nace con un sino contra Borges, curiosamente, ¿no? Qué raro, sí. Llama la atención. Y no, lo de Benedetti de repente no quedó claro, yo pensaba, porque Benedetti tenía una especial predilección por la poesía de Borges. Y yo tengo mis sospechas porque él decía que prefería siempre la poesía de Borges. Sí. Siempre lo está manifestando y eso lo escribe además, ¿no? Sí, decía algo así, te pregunto, ¿no? Como que los cuentos, los ensayos, estaba demasiado intelectualizado, o estaba en el peso cultural, en cambio que en la poesía de Borges encontrábamos el más íntimo, algo así. Claro, ¿no? claro. Y además también de un punto de vista más ideológico y hasta doctrinal, la prosa de Borges por momentos o las entrevistas a Borges, que hay una que la analiza justamente Benedetti, o digamos el Borges pensador, que parecería que el género, el soporte mejor es la escritura ensayística o incluso ciertas ficciones, también eso lo alejaban del goce, del placer de la lectura del texto, ¿no? Eso decía Benedetti. Y también la intelectualidad, la cerebralidad, el artificio. Hay que pensar que el primer libro donde Benedetti escribe sobre Borges es del 48. Es temprano, ¿no? Porque digo, él era un crítico, sí. Pero digamos, es un poco temprano, ¿no? Sí, por eso era justamente el interés. El primer libro sobre Borges es del 54 en el mundo, y Benedetti en un libro que era sobre algo así como estética de la novela, no sé si se podría llamar el tema de que trabaja Benedetti, le dedica unas páginas a Borges ya en ese libro, ¿no? Y después en una serie de artículos y en un segundo libro de ensayos de él también. Se adelanta un poco entonces, porque también recuerdo, y te pregunto, ¿no? Porque creo que Andrés Echeverría dijo que Borges empieza a difundirse, digamos, a partir de los 50, ¿no? Digamos, una difusión más internacional, ¿no? Sí, quizá un poquito más tardíamente también, ¿no? Sí, en el 60. 61,
gana el premio Formentor, que era Con un Samuel premio que lo daba con Beckett, pero era un premio que más que lo ganó con Beckett, lo daban editoriales muy fuertes de 6 países, ¿no? De Estados Unidos y países de Europa, como Italia, Francia, Alemania, España. Editoriales de gran peso formaban una especie de grupo y daban ese premio. Yo creo que eso, y después la ida a los pocos meses a Texas, que fue la primera salida a Borges, luego que regresa joven a Montevideo, a Buenos Aires, de Europa no salió más del país. Para venir a Montevideo, pero no salió más de aquí, del Río de la Plata, ¿no? Claro. Y esa ida, y Cayuá también que lo traduce a francés para esas fechas, etcétera. Yo creo que ahí sí hay un despegue de ese Borges, ¿no? Se gesta en los 50 hacia los 60, comienza en los 60, y que coincide a su vez también con su ceguera, ¿no? Con el agravamiento de su ceguera, curiosamente, o sea, es un Borges que deja de leer en forma directa, lo cual no es menor eso, ¿verdad? Coincide también con, bueno, ahora que falleció Fidel, el auge de la revolución, el triunfo y auge de la revolución cubana, que claro. en eso divide las aguas, coincide también con el recrudecimiento de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, todo ese auge de Borges y ese pro y contra Borges, ¿no? Claro, claro. Fenómeno de bien siglo XX todo esto. Sí, no la obra de Borges, el fenómeno, ¿no? El fenómeno y los lectores, sus lectores, ¿no? Se dividen lectores, en torno a ese esquema de Guerra Fría, ¿no? Sí, no tan maniqueamente, porque el propio Benedetti hace una diferencia, pero fue un crítico, tan así que no está registrado prácticamente en la crítica borgiana, un crítico, si quieres, menor de Borges, no relevado, pero en general los críticos de Borges sí tomaron postura. Pero lo que queda, digamos, por lo menos en tu ponencia claro, es que Benedetti tampoco tuvo una sola visión, sino como, primero que fue acompañando la obra de Borges y también fue acompañando su propia evolución ideológica, la de Benedetti. Exacto, sí. Ese dinamismo ideológico que hubo Benedetti entre los 40, fíjate, y los 80, o fines de los 70, 78 es el último artículo que escribe sobre él, va mostrando el pensamiento que va tendiendo a aproximarse al pensamiento de la revolución, ¿no? En el sentido que le dio el pensamiento latinoamericano, ¿no? Y ahí va alejándose hasta el artículo que Borges fascista, ¿no? El último, sí, ¿no? El último. Sí. Aunque luego... ¿Y cómo se llama, perdón, el título? ¿El título cómo se llama? Se llama Borges o el fascismo innombrable. Es un artículo bastante... Además él lo recoge en libros, así que, digamos, el artículo lo validó, porque no todos los artículos sobre Borges de Benedetti están recogidos en libro. Él lo recoge en libro, en aquel libro, el escritor latinoamericano y la revolución posible. En el Recurso Supremo Patriarca, ahí. Es un libro que publica en México en el exilio, ¿no? Sí. Y ahí Pero en realidad, el artículo de Benedetti es a propósito de un libro de un argentino, Pedro Orgambide, que escribe un libro publicado en México, Borges o el pensamiento político. A partir de ese libro, en donde también lo llama fascista Borges, a un cierto Borges, no vamos a entender, a una cierta construcción Borges. Todo muy duro y todo muy propio para mí de una coyuntura, ¿no? Y de ciertas también actitudes de Borges que no son el Borges escritural, digamos, ese otro Borges oral, ¿no? Sí, el de las opiniones, ¿no? Que Borges el mismo de las opiniones, el de la foto dándole la mano a Pinochet, claro. El de el comensal de Videla junto con Sábato, etcétera, ¿no? Aquella famosa comida del 76, sí. La visita a la Universidad Católica de Chile y a las casas de gobierno, con todo lo que eso implica con Pinochet adentro. Bueno, ese Borges y una serie de declaraciones, ¿no? Ese es el Borges que irrita, o sea, el Borges oral, por llamarlo de alguna forma, claro, y el Borges gestual también. Que el propio Borges se encargó una y otra vez de decir que las opiniones en un escritor son lo menos interesantes, aunque también aclaró que las opiniones políticas le sirven al escritor para hacer su propia obra, ¿no? Es decir, él dice, si Walt Whitman no hubiera sido un gran demócrata, digamos, no hubiera escrito Hojas de hierba, yo qué sé, o si Pablo Neruda no hubiera sido comunista,
dice en un momento se hubiera quedado en un poeta mediocre, y sin embargo fue un poeta americano y épico, en fin, esa era la postura de él, digamos. Por un lado, las opiniones interesan al propio, pero a nosotros los lectores no nos interesan. La pregunta es, Benedetti... Claro, pasa que, pero que tengo una pequeña puntualización, sí. Aporte más o puntualización, porque también hay después, estamos hablando ya hacia el fin de la dictadura, ¿no? 83, en Argentina, 82, 83, el retorno de Hellman, etcétera. El propio Hellman hace un artículo en donde digamos, reivindica a Borges porque firmó un documento y le solicitó a Sábato que lo haga para que aparezcan los desaparecidos, por ejemplo, el propio Borges, ¿no? Sí, sí, sí. Y a Bioy Casares, sí, Bioy Casares, a Bioy Casares, sí. Bioy Casares, el documento, el famoso nunca más de Sábato, sí, etcétera. sí. No, Bioy Casares era una declaración, creo, era una declaración pública, ¿no? Sí. Son hechos históricos puntuales, pero también hubo un periodista que sacó un libro después que se llama Diálogos Montenegro, si no lo recuerdo, que lo hace a Borges, le hace hablar de la guerra de las Malvinas y de los gobiernos militares. Borges dice que un gobierno militar es como un gobierno de hombres rana o un gobierno diciendo que es un gobierno ridículo pensando en un gobierno militar. En fin, digo, hubo también como otro movimiento de la ola, ¿verdad? El propio Benedetti, por lo menos en la oralidad, aplacó esas posturas también de los 70 y 80. Hablo de los 90, 2000. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, sí. Eso es lo que me preguntaba alguien, vos sabés, en el mismo Teatro Jung, cuando estabas hablando, me dijo, pero al final Benedetti como que aplacó. Y en todos estos análisis que leíste, ¿qué decía de la literatura? Porque una cosa es referirse al hombre político y bueno, estos desplantes o estas provocaciones, si se quiere, y otra es la literatura. Claro, no. Al hombre político, a ciertos escritos, a ciertas referencias, pero la literatura, y especialmente, repito, la poesía, es la que siempre está rescatando, ¿verdad? Benedetti totalmente es un encomio, un elogio de la obra de Borges, habla de la perfección, adelanta ya, y lo está diciendo en el 48, la perennidad de la obra de Borges, o sea, que es una obra que va a quedar sí o sí por encima de todas las nuestras, lo dice, cosa que decía Lisa Bloch, es un autor del siglo XX, del siglo XXI hasta el siglo XXV, ¿no? Claro. Lo dijo como una metáfora. Sí. Y ese concepto estaba de alguna forma también planteado por el propio Benedetti, es decir, hay conceptos de Benedetti que justamente dice cosas que más adelante van a decir varios críticos, ¿no? Que lo poco popular de pronto que era en un momento la obra de Borges se debería a la precisión, ¿verdad? A la disciplina y el pudor, que es el de la escritura del propio Borges, y a ese mecanismo de relojería que es sobre todo las ficciones de Borges, los cuentos de Borges, ¿no? Claro. Y eso lo repite en todos sus artículos. Yo pienso, no lo dije el otro día, pero voy en la versión final de la ponencia, lo voy a escribir, no me dio el tiempo para decir, porque hay un punto que se encuentran Borges y Benedetti, salvando todas las distancias, ojo, ¿no? Pero se encuentran que es un autor argentino que ambos autores admiraron, que ambos autores refirieron, y que incluso a Benedetti más de una vez confesó, luego prologó libros de él, que confesó que este autor argentino lo había inducido a escribir. ¿Qué, Baldomero? Poesía. Baldomero, exactamente. Baldomero. Y Baldomero Fernández Moreno fue una preocupación de la escritura de ambos. Mirá vos. Y además los dos coinciden estéticamente con él, sobre todo el Borges de Fervor, de Luna de Frente, de Cuadernos San Martín, de los tres primeros libros de poesía, ¿no? Que creo que allí leyó un poema escenificado el otro día, ¿no? Por Gloria de Más. Claro, sábado, sí. Sábado, que es justamente de Luna de Fervor de Buenos Aires, del 23. Bueno, muy bien. No sé si querés agregar algo más, ¿no? Digo, no, solamente este punto de coincidencia, de tangencia de ambos, y lo interesante para también releer la poesía rioplatense desde ese lugar, ¿no? La poesía, Benedetti cita incluso, en una crítica de él, cita un texto crítico de Borges sobre Baldomero,
y dice, yo quiero confirmar lo que dijo de él Borges. Es un poeta que se puso a mirar hacia el exterior, que miró hacia la vida. O sea, un poco un texto programático del propio Benedetti, del propio, bueno, sí, pero del exteriorismo poético. Perfecto. ¿No? De esa salida de Borges, del ultraísmo para mirar hacia otro lugar y de esa mirada hacia el exteriorismo. Dale, poético, Gerardo. Dale, perfecto. Se nos acabó el tiempo, se nos pasamos el tiempo, dale, Gerardo Ciencia. Gracias por estar acá y gracias por haber ido a eventos. La verdad que fue muy interesante, bueno, todo, fue muy interesante tu ponencia, fue muy interesante habernos reunidos ahí. Te mando un gran abrazo. Igualmente, chao. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Carabelas de Colón, todavía estáis a tiempo. Antes que el día os coja, virad en redondo presto. Tirad de escotas y velas, pegadle al timón un vuelco y de cara a la mañana desandad del derrotero. Atrás a contratiempo. Mirad que ya os lo aviso, mirad que os lo prevengo, que vais a dar con un mundo que se llama el mundo nuevo, que va a hacer redondo el mundo como manda Ptolomeo, para que siga girando desde lo mismo a lo mismo. Atrás, a contratiempo. Por delante de la costa cuelga un muro de silencio. Si lo rompéis chocaréis con terremotos de hierro. Agua erizada de grasas y rompeolas de huesos, de fruta, de cabecitas, veréis los árboles llenos. Atrás, a contratiempo. A orza palomas, huid a vela y a remo. El mundo que vais a hacer, más os valiera no verlo. Hay montes de cartón piedra, ríos calientes de sebo, arañas de 20 codos, sierpes que vomitan fuego. Atrás, a contratiempo. Llueve azufre y llueve tinta sobre selvas de cemento. Chillan colgadas en jaulas crías de monos sin pelo. Los indios pata de goma, acorazados de acero, por caminos de betún ruedan rápidos y serios. Atrás, a contratiempo. Por las calles trepidantes ruge el león del desierto. Por bóvedas de luz blanca revuelan pájaros ciegos. Hay un plátano gigante en medio del cementerio que echa por hojas papeles marcados de cifra y sello. Atrás, a contratiempo. Sobre pirámides rotas alzan altares de hielo y adoran a un dios de plomo con dientes de oro negro. Con sacrificios humanos aplacan al dios del miedo, corazoncitos azules sacan vivos de los pechos. Atrás, a contratiempo. Trazan a tiros los barrios, a escuadra parten los pueblos. Se juntan para estar solos, se mueven para estar quietos.
Al avanzar a la muerte, allí lo llaman progreso, por túneles y cañones sopla enloquecido el tiempo. Atrás a contratiempo. Por eso, carabelitas, oíd si podéis consejo. No hagáis historia que solo lo que está escrito está hecho. Con rumbo al sol que os nace y del mapa recogiendo por el mar de los sargazos, tornada a palos el puerto. Atrás a contratiempo. Mojitas arrepentidas, entrad en el astillero. Os desguacen armadores, os coman salitre y muergos. Dormid de velas caídas al son de los salineros y un día de peregrinas, id a la sierra subiendo. Atrás a contratiempo. Volved en Sierra de Gata a crecer pinos y abetos, criar hojas y resina y hacerle burla a los vientos. Allí el aire huele a vida, se siente rodar el cielo y en las noches de verano cantan grillos y jilgueros. Atrás a contratiempo. Muy bien, este era A Contratiempo, es un disco de Chicho Sánchez Ferlosio. Chicho Sánchez Ferlosio, una vez hablamos de él aquí, era un cantautor español, nacido en 1940, murió en el 2003, es hermano de Rafael Sánchez Ferlosio, y de alguna forma este tema, no sé si lo siguieron, es un poema largo que él va cantando y le va hablando a las carabelas de Colón, ¿no? De que se vuelvan, de que no sigan, ¿no? Que están a tiempo para no hacer la historia, ¿no? Dice, por eso, carabelitas, oíd si podéis consejo, no hagáis historia, que solo lo que está escrito está hecho. Y ahí empieza a elucubrar todas las cosas que van a encontrarse, y bueno, y ahí empieza toda una serie de imágenes. Por las calles trepidantes ruge el león del desierto, por bóvedas de luz blanca revuelan pájaros ciegos. Hay un plátano gigante en medio del cementerio, que echa por hojas papeles marcados de cifra y sello. También está viendo el futuro, entonces dice, atrás a contratiempo. Todas estas imágenes de alguna forma tienen que ver o no tienen nada que ver, para darle la bienvenida a Leo Martínez Russo. Leo, ¿estás ahí? Estoy aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buena la bienvenida. Bueno, viste, esta es la bienvenida que te pusimos, A Contratiempo. Leo Martínez Russo es un autor y director de una obra de teatro que pudimos ver este fin de semana en Fraiventos, después que terminó el encuentro Borges. Sos autor de esta obra que se llama Juan Sueña, y que de alguna forma, no sé si tiene algo que ver con esto, pero implica muchísimas imágenes que al principio uno las ve y no tienen sentido, parece que se estuviera cultivando sin sentido, cosa que en esta canción también, porque va a contratiempo, imagina el tiempo yéndose atrás. ¿La escribiste hace mucho? ¿Cómo fue el proceso? Esta obra, Juan Sueña, un poco surge de las ganas de hacer una obra de teatro con unos compañeros que justamente son los actores y la actriz que pudieron ver ustedes, que son Danilo Pandolfo, Estela Golovchenko y Sebastián Barret Zunino. Somos colegas hace tiempo y teníamos ganas de hacer un trabajo juntos, y bueno, a partir de ahí nos preguntamos sobre qué hablar, qué decir, qué contar, y apareció la idea de trabajar con los sueños, con los sueños de cada uno de los actores y los míos también, y tomar también como material para esa dramaturgia como la experiencia vital, o sea, algunas vivencias del mundo personal, digamos. Entonces la dramaturgia se construyó en una primera etapa a partir de un cuestionario que les hice sobre vivencias personales y sobre sus sueños. Eso fue el primer material para la dramaturgia, y a partir de lo que surgió ahí, yo me tomé como un tiempo aparte para escribir, digamos, más en soledad,
y bueno, ahí surgió toda una intertextualidad también con Edipo, un poco de estudio sobre la interpretación de los sueños de Freud y otros materiales que sirvieron a la dramaturgia, que bueno, llevó un tiempo un poco como de 6 meses, más o menos llevó la escritura, y después hicimos el proceso de puesta en escena, de montaje, ahí en el Teatro Sinfogón de Fray Bentos, que nos llevó otros 4 o 5 meses. Lo vi en la sala de Teatro Sinfogón, una hermosa sala, y yo lo que escribíamos aquí en la Gacetilla, obviamente es una interpretación también, decíamos que la obra es un puzzle onírico, ¿no? Un collage puede ser un puzzle onírico, entre otras muchas cosas, una aproximación irreverente a la tragedia de Edipo, porque se juega, parece que dentro de ese collage onírico, como que el esquema que aguanta todo eso sería la tragedia de Edipo. Exacto, sí, me encantó la expresión puzzle onírico, no la tenía pensada, pero sí, digamos, de alguna manera los sueños están construidos, o lo que podemos construir en base a recordarlos, están construidos de fragmentos, ¿no? Como que también un poco creo lo que llamamos la realidad, también lo está. Como dice, creo que Pound dice que la realidad es un manojo de espejos rotos. Ajá. Como que cada uno de esos pedacitos es y refleja la realidad, pienso yo. Entonces esta obra estaba construida un poco así, en base a muchos fragmentos. También está la idea como de justaposición, que es algo que pasa en los sueños, ¿no? Que a veces soñamos con cosas que están disfrazadas de otras y a su vez tienen una especie de mezcla o entrevero de sentidos, que es difícil de velar. Pero en la obra, perdón, te pregunto, si eran sueños uno atrás de otro, ¿no? Pero sin embargo los personajes, aparentemente las relaciones como que se mantienen, ¿no? Estela Golochenko hace de madre y Sebastián hace de hijo, y eso se mantiene, ¿no? Claro, los vínculos están, en este caso, son nítidos, digamos. También un poco para hacer el contrapeso de esa cantidad de sueños que se entreveran y para ser también amables, digamos, con el público, en el sentido de la comprensión, para no hacer no era nuestra intención en ningún caso hacer una pieza hermética, sino también hacerla, digamos, yo me gusta decirle amable en ese sentido. O sea, más porque tirarle, digamos, algunos lazos, algunas puntas para que el público se pueda agarrar y seguir, digamos, un hilo narrativo, ¿no? Mínimo. Y a partir de esos vínculos, padre, madre, hijo, creo que todos nos sentimos cercanos y es más fácil ser tocados por la obra, digamos. Bueno, la tragedia de Edipo también, me faltó decir que sería una aproximación irreverente a la tragedia de Edipo, pero desde la óptica de Freud también, ¿no? Del psicoanálisis, ¿no? Desde ese punto de vista. Claro, ¿no? Sí, de alguna manera Edipo surgió en realidad, no era nuestra intención llevar a escena Edipo, sino que Edipo apareció para nutrir, digamos, la dramaturgia, porque al aparecer la idea de que queríamos contar la historia de un protagonista que quiere saber por qué sueña lo que sueña, o sea que su objetivo es investigar sus propios sueños, ahí lo relacionamos con Edipo, que es de alguna manera un investigador todo el tiempo, ¿no? Claro, es un detective, se dice. Algunos dicen que es el primer detective que encuentra al asesino, que es el mismo, ¿no? Claro, entonces nos sirvió ya digamos, el mito y el Edipo de Sófocles para alimentar nuestra dramaturgia, digamos. Otra cosa por la cual, digamos, pienso yo que buscaron la amabilidad, como luego lo planteas, o una cosa más accesible, hay también un humor que a veces es un humor, yo decía, como digamos, cortito, de ese tipo carnaval o tipo parodista. Claro, sí, paródico, ¿no? Sí. O sea que eso también afloja el ambiente y hace reír, porque da la sensación de absurdo también. Ahí ya deja uno de buscar tantas explicaciones y bueno, como que se relaja en cuanto a lo que está viendo en ese momento, ¿no? Claro, como seguro también esta idea de los contrapesos constantes, que para mí está bueno servirle al público en la escena, es como de alguna manera cuando se torna denso o profunda el argumento, la trama, está bueno balancearlo con cosas más livianas, más distendidas, ¿no? Para que sí que el encuentro con el público sea completo, digamos, ¿no? Y bueno, y después de alguna manera también
desarticulamos el final trágico por un final, como en los sueños no muere nadie, es un final que de alguna manera es más de comedia que de tragedia, ¿no? Bueno, esas son elecciones, porque la pregunta es todos esos textos en crudo que venían de los sueños de los actores, vos también los pasás por un tamiz, que es, por ejemplo, el diálogo, ¿no? Eso también lo pusiste vos. Claro, exactamente, sí, sí. Es como nutrirse de ese material y después ficcionarlo. Perfecto, perfecto. Acá nos escriben desde San José el artista visual, pintor Gustavo Revetri, diciendo: me gustó mucho la obra, el texto, la actuación, la dirección de actores y la escenografía, así que casi nada, te manda felicitaciones. Pero qué bueno, muchas gracias, mandale un abrazo. Bueno, ya mismo nos está escuchando, supongo, desde allá. Le mando un abrazo directo. Entonces. Y pregunta, esto va en Fraiventos, esto está en el Teatro Sinfogón, ahí en la calle 33 y España, creo. Casi España. Casi España. Y va que sábado, sigue el sábado. Sí, sábado y domingo, ahora retomamos el 10 y 11 y 17 y 18 de diciembre. Perfecto. A las 21 horas en el Teatro Sinfogón, ahí en Fraiventos. Y ahora estás en Carmelo, para terminar, ¿de alguna forma estás pensando después en llevarlo en algún momento para... sí, ¿no? La idea de nosotros acá en el litoral, entre Paysandú, Fraiventos, Carmelo y también un poco para la zona metropolitana ahí en Las Piedras y también San José en Libertad, tenemos como una especie de red. De circuito, sí, un circuito. Ajá. Un circuito ahí que se llama Teatro en Red, que está financiado por el INAE, el Instituto Nacional de Arte Escénico, donde tratamos siempre de circular con nuestras obras, lo que nos permite distribuirlas más allá de nuestros pueblos, digamos, que son chicos y a veces nos da para hacer tantas funciones. Perfecto. Y en eso casi siempre circulamos, seguro. Y después, bueno, según la suerte que corra la obra, a veces llegamos a Montevideo o a veces nos cruzamos el charco también. Bueno, esperemos que sí. Una de las cosas que tiene la obra, que no lo dijimos, es que es extremadamente minimalista la escenografía, ¿no? Me dio la impresión, digo, ¿no? Más allá del juego de luces, lo que pueda haber, digo, está fácilmente transportable, por lo menos. Sí, eso nos llevó bastante tiempo con la diseñadora Cecilia Carriquiri, que es de ahí en Montevideo. Nos llevó mucho tiempo concretar a ver qué era lo más adecuado y a medida que transcurrían los ensayos y no podíamos definirlo, lo que sí empezó a aparecer es la idea de despojo, ¿no? De esto que decís vos, de que con el mínimo dar a entender un espacio que se asocie con lo onírico y al mundo interior del personaje, digamos. Sí, pero muy despojado, ¿no? Porque uno puede pensar lo onírico como algo sobrecargado. Claro, sí, como al revés, ¿no? Es al revés, sería al revés. Como algo más barroco y lleno de cosas. Exacto. Bueno, eso es lo que generalmente el cine lo ha representado, pero el cine también muestra velos, en fin, cosas así. Claro. Que no necesariamente, normalmente los sueños son mucho más limpios, nítidos y claros, y no como los muestra el sueño, ¿no? El cine con tan difusos. Leonardo Martínez Russo, dramaturgo y actor, director de Juan Sueña, que está en el Teatro Sinfogón, allá en Fraiventos, los sábados y los domingos. Bueno, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y esperemos que llegue a Montevideo, ¿no? O por lo menos cerca. Bueno, sí, tenemos intenciones y te agradezco mucho el espacio porque nos hace muy bien, digamos, a nosotros acceder a los medios como los que están ustedes, digamos, que no es muy común. Y les agradezco, digamos, la visita que nos hicieron allá. Dale, te mando un abrazo grande, che. Bueno, muchas gracias, un abrazo para ustedes también. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, seguimos de alguna forma conversando en torno a Borges, una geografía imaginaria, no por insistir ni mucho menos, sino era una forma también de compartir algo que ustedes saben, estos encuentros que a veces son académicos, en este caso no eran solo académicos, porque había gente que no era no académica, escritores, psicólogos, en fin, gente de distintos vertientes para hablar de Borges, porque esa era la idea. Esa digamos riqueza suele quedarse dentro del recinto, en este caso del Teatro Jun, si bien
fue gente, por suerte hubo público para compartir. También hay que decir que desde mi punto de vista no hubo los docentes y estudiantes que yo esperaba que yo esperaba que hubiera, pero de todas formas quiero dar una serie de agradecimientos también a los que sí estuvieron. Ustedes oyeron la semana pasada la charla que tuvimos con Mirna Linale y Grisel Milesi, las dos profesoras. Mirna Linale de Rosas hizo una ponencia en torno a Borges y Fraiventos, centrándose, por ejemplo, en la figura de Funes, el memorioso, y planteando una hipótesis muy arriesgada, digamos, de cuál sería el origen del nombre Ireneo Funes. Grisel Milesi es la orientadora del taller Lobisones, que estuvo ahí en pleno, entre otros estuvo también el amigo Javier Dos Santos, en fin, otra gente, Carlos da Silveira, estuvo también la gente de Aprione, que son las asociaciones de plástico de Río Negro, y bueno, obviamente algo que no dije es que la exposición de caricaturas e ilustraciones, por problemas en la terminal de construcción, se cambió al Museo Solari, esa exposición que tuvo como curador a Marcos Ibarra, y bueno, y como también alguien que colaboró muchísimo y al que le mandamos un apretado abrazo desde aquí, al profesor Mario Ferreira, que estuvo no solo en la puesta a punto de esa exposición de ilustraciones y caricaturas sobre Borges, sino que también hizo un video para pasar en el momento de la presentación y en el momento de la inauguración de esa muestra. Las charlas variaron muchísimo, las ponencias. Simplemente decirles que, por ejemplo, les decía, Mirna Linale de Rosas habló sobre Funes el Memorioso y planteó de dónde puede venir el nombre Ireneo, y planteó que ese cuento escrito antes del 44 posiblemente podía ser una broma o podía aludir a Ireneo Leguizamo, entre otras cosas, no solo como una alusión a un uruguayo que estaba, un jockey tan famoso, sino obviamente con la simbología que tiene el jockey y el caballo, ¿no? Porque en Funes el Memorioso el caballo, el azulejo, es determinante para que ocurra. Comienzan con una larga cabalgata y para que ocurra el accidente que tira el redomón, el azulejo que tira a este hombre llamado Funes el Memorioso, lo deja tullido, le quiebra la espalda, pero en ese momento le abre el cerebro, le abre la mente de una forma que nosotros no podemos imaginar, donde se termina, donde es incapaz de olvidar, es todo memoria. Entonces Ireneo Leguizamo podría ser uno de los atributos de este Ireneo Funes. En fin, me dicen acá que del otro lado del teléfono, también en Fraiventos, está la directora de Cultura, Estela Golochenko. Estela, ¿estás ahí? Estoy acá, sí. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por estar ustedes también con nosotros. Bienvenida a La Máquina de Pensar, Estela Golochenko. ¿Dónde estabas? Estela Golochenko también estaba en la obra de teatro que estuvimos hablando en el bloque anterior, que se llama Juan Sueña, pero te llamábamos no en tu papel de actriz, sino en tu papel de, no sé si de directora de cultura, un poco para comentar impresiones. Obviamente cuando ocurren estos eventos como el encuentro de Borges, uno queda con impresiones, con sensibilidad en torno a ese encuentro humano, ¿no? ¿Cómo lo viste? Y bueno, lo vi como persona sensible, porque también a veces uno los roles que tiene que cumplir en la vida te llevan a ver como desde el punto de vista, pero en el momento que compartí con ustedes, y bueno, con los expositores, por supuesto, todo lo que brindaron generosamente, eso me parece también que hay que subrayarlo, brindar el conocimiento con esa generosidad, también de un lugar que, si bien no tengo la preparación que debería tener para el nivel académico que tuvo, pero sí la sensibilidad como para percibir un montón de cosas y dejarme, bueno, el salto sumamente positivo, ni que hablar. Sobre todo como una mezcla de admiración y de profundo respeto por la humildad de la gente que participó y por un poco lo que dije yo al cierre, que hasta me resultaba muy gracioso, si se quiere, cómo se citaban unos a otros o aludían a trabajos que ellos habían escrito de pronto o que habían investigado alrededor de la figura de Borges, así que me pareció como que estaban realmente disfrutándolo también ellos.
en su salsa, como Sí, sí, vos sabés que comentándolo con Julio Schwarzman, que es un docente, investigador argentino, él me comentaba eso, que él a esta altura, bueno, varios de ellos, yo diría que la mayoría, pero por lo menos la mitad de los que fueron, tienen un training, tienen una trayectoria en congresos larga, muy larga, y él me decía que en general él ya tenía, bueno, calibrado cómo son los encuentros, y en general pasan dos cosas. Dice, la mitad de la gente dice su ponencia y se va, y los que se quedan o escuchan todo, en general ya van todos con todo escrito y lo dicen. Y lo que vio en fragmentos que le llamó un poco la atención fue que gente de los que hacía la ponencia las cambiaba o las combinaba o las modificaba en torno a lo que había dicho otro el día anterior. Digamos, mencionó también a Francisco. Mucha gente reelaboró su propuesta en términos generales, ¿no? Obviamente que... Pero habla de un diálogo, ¿no? El contenido, sí, claro, exactamente eso iba a decir, porque también generó una respuesta de lo que se iba a medida que se iba planteando. Entonces eso sí, se dio un diálogo maravilloso que además yo creo que es un material que nosotros no tenemos que perder porque fue tan jugoso justamente gracias a ese diálogo, ¿no? O sea, además esos cambios que generaron fueron como reelaborándose y produciendo nuevas propuestas. Me parece eso tan interesante también. Sí, yo no estoy acostumbrada a ese tipo de cosas, pero realmente me sorprendió todo esto. No sé si ahora que vos me decís, creo que no se da con tanta frecuencia. No, sí, sin duda que no se da, digo, hubo un ambiente de camaradería. Obviamente tuvo que ver la organización, la Dirección de Cultura, y ahí en tu nombre, digo, felicito a todos los funcionarios, ¿no? A Héctor Vasconcelos y a otros, ¿no? A Jacqueline, a Ivana, en fin, a los otros, porque realmente estuvieron muy eficientes en su labor. El marco de las cañas también estuvo muy interesante. Yo le decía, por ejemplo, a María José Porro, le comentaba algo que yo creo que no siempre se tiene en cuenta en el tema cultural, que es que, pero sí, por ejemplo, en el deportivo, si habláramos de chiquilines que juegan al fútbol y le dijéramos, ¿quieren que venga Messi a estar 2 horas y verlo jugar? Bueno, ninguno de esos gurises va a ser como Messi, pero todos dirían que sí, porque obviamente algo al verlo te vas a enriquecer. Bueno, pasa lo mismo, no quiero hablar de niveles, ni mucho menos, pero digo, el hecho de asistir a debates a veces tan altos, siempre algo te va a dejar, digamos, ¿no? Quizás no puedas ver el 100%, pero enriquece de la misma forma y se puede aplicar al deporte, a la cultura y a otros menesteres, digamos, a la cocina, lo que fuere, digamos. El estar en contacto con altos especialistas siempre enriquece. Por supuesto, y además también tiene que ver con esto de la descentralización, que como sabemos nosotros, generalmente este tipo de eventos están concentrados, bueno, en un país macrocefálico como el nuestro es en Montevideo, y tener esta oportunidad de brindarle a nuestro público con este nivel de jerarquía, yo creo que no nos podemos perder eso, no nos podemos seguir perdiendo ese tipo de acontecimientos. Y quizá también yo te escuchaba recién decir que no siento lo mismo y comparto esa opinión, que no recibimos el público, por lo menos en el sí, bueno, eso es una impresión que tuve en cuanto a lo que podría ser el público objetivo, que serían, digamos, o los docentes o los estudiantes terciarios del IFD, del Instituto de Formación Docentes, o los bachilleratos artísticos. En fin, yo creo, Gabriel Gali dijo en un momento, ¿por qué no hay jóvenes? Porque Borges es apasionante y puede llegar muy bien, digamos, a jóvenes que les gustan la ciencia ficción o la fantasía, van a ver cosas muy interesantes. Alguien me decía que la película El Origen, que tiene que ver con los sueños, la de Christopher Nolan, obviamente está basada en argumentos borgianos. Claro, sí, muchas veces pasa que a veces nos quejamos de cuando tenemos que ir a otra ciudad a compartir este tipo de eventos, y ahora que tenemos la oportunidad, pero también tiene que ver con una cultura ¿no, Pablo? Yo pienso que esto es un proceso que hay que seguirlo trabajando. Si bien en esta oportunidad nosotros lo hicimos en tiempo y forma, quiero aclararlo, porque además esto lo venimos con ustedes trabajando desde hace bastante tiempo, con bastante antelación. Hicimos todo un trabajo previo, que fue incluso ir personalmente, y con María José nos ocupamos de ir hasta las reuniones de los docentes en sus salas o en los propios liceos, así que ese trabajo se hizo minucioso incluso.
hermoso. Sí, sí, Y sí, bueno, sí, sí. y entiendo que tal vez no existe mucho el hábito de compartir este tipo de cosas, que creo que también nosotros nos proponemos crear ese hábito y que Claro. que finalmente sea una necesidad, ¿no? A veces ocurre, se me ocurre también que habría que preguntar o tratar de analizar por qué ocurrió. Digo, porque si ustedes fueron a coordinaciones de docentes en liceos, digamos, donde se les explicó, puede ocurrir varias cosas. Yo me imagino, digo, o una, que el nivel iba a ser muy alto, o dos, no creer que el nivel fuera muy alto, que no era demasiado, en fin. O sea, distintas proyecciones que puede tener uno en algo que realmente también hay que convenir que no era habitual en Fray Bentos que se hiciera, ¿no? Claro. Yo creo que no es habitual en ningún lado del interior que se haga. Como referencia yo ponía la movida Onetti, pero se hizo en el 2004. No sé si hubo otros eventos de ese estilo. No, yo tampoco tengo conocimiento de otro lugar en el interior, digo, de la magnitud esta y de la relevancia, ¿no? A nivel académico. Claro. Por lo tanto, creo que hay que seguir fomentando este tipo de cosas, seguir impulsando esto, porque además hay otro fenómeno que es una percepción que tengo, sí, pero me parece que es interesante, que pese a que no hubo concurrencia, sí tuvo una repercusión en la gente común. De hecho, algunas personas preguntaban, y como que se sentían orgullosos de, ¿no? Esa es la sensación que tuve yo, y compartida con otros compañeros, e incluso los propios funcionarios, de sentir que la gente estaba interesada, es decir, incluso nos pasó que gente fue a preguntar sobre Borges, fue a la biblioteca, consultó libros. Es decir, se creó en la localidad como una movida que no fue representada dignamente, digamos, en el propio Teatro Jun. Pero lo que sí sé, no puedo hacer una estadística de eso, pero que mucha gente se involucró con el tema. De todas formas, hasta ahora me están preguntando cómo estuvo ese evento. Pero había como cierto orgullo y cierta interés, pero no precisamente como para participar directamente. Bueno, hay que aclarar un detalle también, también todo esto tiene su contexto. Primero, que nunca se había hecho, y segundo, yo puedo comparar con el Congreso de César Vallejo que hubo aquí en el Centro Cultural de España, en Montevideo, en una gran ciudad, y los asistentes andaban en torno a 50 personas más o menos durante esos 3 días. A veces había más, a veces había menos, 40, y entonces lo de Fray Bentos tampoco es que no había nadie, vamos a aclarar, estamos hablando de, siempre superaban los 20 o 30 personas, estamos hablando que... Incluso, si hablamos proporcionalmente, estás hablando de una ciudad de 1,5 millones de habitantes, y estamos hablando de una ciudad de 22.000 habitantes. Tampoco fue una cosa, una yo cosa digna. Que está por ese lado, pero también uno entiende que se puede más, y que sobre todo duda. Lo que dijimos, lo que tiene que ver con el área docente, con el área de estudiantes, y tal vez generar de pronto la estrategia no fue la adecuada, ¿no? Por ejemplo, algo, yo pensaba que yo mismo, no sé si éramos conscientes de que Daniel Balderston, que viene de la Universidad de Pittsburgh, de Estados Unidos, que hizo una gran ponencia, es un gran especialista. El hombre venía de dar una conferencia en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Argentina, y ahora este miércoles va a dar una conferencia en la Biblioteca Nacional de Uruguay, en el medio, entre esos 4 días, pasó por Fray Bentos. Estamos hablando de gente de alto nivel. Estela, me están haciendo señales de que hay que terminar el programa, así que simplemente agradecerte a vos, a la Intendencia de Río Negro, todo el apoyo, a todos los funcionarios de la Dirección de Cultura, y sobre todo también a los del Teatro Jun. Realmente todos estuvieron con muy buena onda, muy buen clima, y realmente todas esas cosas contribuyen, cada uno pone un granito de arena para que haya ese clima de camaradería que hubo, ¿no? Así que... Sí. Y bueno, yo te agradezco, no puedo despedirme sin dejar de agradecer a Radio Uruguay y a vos personalmente, porque esta gestión, que si bien vos tuviste también tus aliados, como Lisa Bloch de Bear, que me consta que estuvo también en la organización en cuanto a la selección de los expositores, etcétera, pero bueno, la gran mano que diste en esto, creo que te llevan muy alto porcentaje, no lo voy a definir precisamente, pero creo que sí, y sobre todo también, como te dije el otro día, ojalá que podamos seguir haciendo este tipo de cosas juntos, porque me parece que alto porcentaje, no lo voy a definir precisamente, pero creo que sí, y sobre todo también, como te dije el otro día, ojalá que podamos seguir haciendo este tipo de cosas juntos, porque me parece que la radio está haciendo, y tu programa en especial, con lo que tiene que ver con la literatura,
bueno, queremos decirte que también quedamos a las órdenes para seguir trabajando juntos en cualquiera de estas iniciativas, que la verdad nos dio una satisfacción muy grande y nos sentimos muy orgullosos. Bueno, te mando un abrazo, Estela, y bueno, vamos a ver si el año que viene se hace Borges Geografía Imaginaria 2, Borges Enfrentamiento 2, pero se terminó, amigos, La Máquina de Pensar, ahora viene Visión Nocturna, y nosotros estamos pasados de horas. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.